nuestra página web de Globovisión van a ver una declaración del presidente de la República donde dice Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Obama, califica como contradictorio y lógico que existe al gobierno venezolano a respetar el Estado de Derecho con el único propósito de satisfacer intereses antidemocráticos de la oposición venezolana. Hay un comunicado completo donde se reafirma el principio de la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela y es el criterio que el gobierno expresa de rechazo a estas declaraciones del señor presidente de los Estados Unidos. Por cierto, tenemos hoy a Fernando Fernández, abogado penalista internacional. Se habla mucho del principio de soberanía y no injerencia en el derecho internacional, pero si en algo hay injerencia ahora es en el derecho penal internacional, porque hay tribunales que deciden y obligan a los estados a que las sentencias se cumplan, ¿no? Sí, yo creo que hay que distinguir entre lo que es injerencia y lo que es el escrutinio internacional. El escrutinio internacional obedece a los derechos humanos, básicamente, ¿no? Y temas como los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y económicos, ahora son de competencia universal. Es decir, al ser, digamos, concebidos de una manera mundializada, en un mundo que está globalizado, los derechos humanos pasan a ser de interés de todos los estados y tienen el deber de opinar y tienen el deber de enjuiciar inclusive. Eso es lo que se llama la jurisdicción universal de los derechos humanos. O sea, el Estado renuncia a ciertas soberanías, Es correcto. transfiere. Transfiere. Con la globalización se hace eso y permite que otros estados opinen. Recordemos el caso, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet. Y eso originó una famosa ley, la ley Carter, que obligaba entonces al Congreso de los Estados Unidos al Poder Ejecutivo a elaborar informes ante el Congreso para donde se definía qué situación tenían los derechos humanos en ese país con el cual había relaciones, ¿no? Eso no es más que una proyección de lo que en los años 60 se llamó la famosa doctrina Betancourt, que era la prohibición de relaciones políticas y diplomáticas con dictaduras violadoras de derechos humanos. Ahora, es el principio democrático, pues. Tribunales internacionales tienen esa función, delitos internacionales que tienen que ser tipificados y bajo un principio legal, ¿no?, de existencia. Los crímenes internacionales, hay dos modalidades. El crimen internacional, que está en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que crea una jurisdicción para todo el planeta. Pero para 4 delitos directos. 4 crímenes, se les llama crímenes incluso, no se les llama delitos. Sí. Que son los crímenes internacionales de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y el crimen de agresión. Son 4 ¿Por qué no están ahí esos otros crímenes tan importantes como narcotráfico y terrorismo, por ejemplo? Se les llama delitos de trascendencia internacional, que no tienen, digamos, una jurisdicción planetaria, sino que compete a cada uno de los estados, pero hay organismos... Pero hay tratados, ¿no?, internacionales. Sí, cómo no. El primer tratado fue el Tratado de Interpol, incluso en la época de la Liga de las Naciones, mucho antes que la ONU, que permite pues una supervigilancia policial para esos delitos de trascendencia internacional. El primero, te lo digo, en 1929 fue la falsificación de monedas. Claro. Venezuela, en la Convención de Ginebra, Venezuela no es miembro de esa convención, porque en el 29 no existía un banco central. Claro. Eso se creó en el año 49. Pero la actual Rusia, ex Unión Soviética, con Stalin al mando, firmó el tratado. Lo cual te dice que era muy importante, porque era para proteger el mecanismo centralizador de la economía, que es el que produce la moneda, en este caso los bancos. Pero hoy cuando hay un tribunal internacional, hay una instancia a la cual acudir, a la cual señalar y esperar que aplique la pena. Exactamente, si ellos tienen competencia para jugar siempre y cuando el Estado, donde se haya cometido el hecho punible, es decir, el crimen, no quiera o no pueda. Entonces se activa lo que se llama el mecanismo complementario o efecto gatillo, que es la competencia automática de la Corte Penal Internacional. Y esta nueva etapa de intercambio económico, globalización, ¿por qué los nuevos delitos económicos internacionales? Bueno, hay un gran interés también, hay varios tratados, el de delincuencia organizada, y quizás el antecedente es muy importante también, el Tratado Antidrogas, claro, la Convención de Viena Antidrogas, de los años 89. Hay varias. En esa época fue cuando 78, yo me formé en esta materia. Claro, claro. Muchos de los que nos estarán oyendo a lo mejor ni habían nacido, ¿no? Pero fue el primer tratado. Fue el primer tratado sobre... Y producto de la organización que está en Viena, ¿no?, que es contra los estupefacientes, ¿no? Sí, contra los estupefacientes. Había un venezolano notable, el doctor Marcel Graniero. Exacto, que es un famoso toxicólogo y un médico famosísimo,
que colaboró en esas convenciones, la de estupefacientes y la de sustancias psicotrópicas, Sí. que originaron la Convención de Viena. Luego viene la Convención esta de delincuencia organizada, Claro. que le quita Esa es la de Palermo, ¿no? la de Palermo, que recordarás que se hizo en Palermo como un homenaje Claro. póstumo al juez Falcone, Claro. quien fue asesinado en un ataque terrible por la mafia siciliana, ¿no? Entonces, bueno, fue una manera de conmemorar esa situación y genera las bases para el ataque al crimen organizado, con 6 delitos. Sí, sí. Corrupción, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas y lavado de dinero, que se llama blanqueo de activos. Que todo en definitiva cae hacia el lavado de dinero, ¿no? Sí, porque al final ese es el producto. Hay Claro. un delito determinante previo y luego el producto que haces con ese dineral. Acabo de leer las noticias que hay un tema muy importante entre Estados Unidos y México con relación a la fortuna del Chapo Guzmán, que se calcula en 21.000 millones de dólares. Más que las reservas de Venezuela. Sí, sí, increíble todo esto. Bueno, recordarás el caso de Escobar, ¿cómo se llama? De Pablo Gaviria. Escobar. Él pensaba pagar la deuda externa colombiana a colombianas. cambio de que no la extraditaran. Sí, son fortunas gigantescas. Que por cierto, eso de legitimar capitales viene de las tintorerías, del Sí. reciclaje. Sí, porque del eran dinero la en Estados empresa Unidos. fachada. Y como se manejaba mucho dinero en efectivo, Era mucho blanquear, cash, ¿no? Sí, se llamaba lavar porque eran Los lavanderías. franceses hablan de eso, blanchiment, Sí, de Ardian, se le llama o blanqueo de reciclaggio los italianos, es Reciclaje. reciclaje de dinero, ¿no? Tiene N cantidad de Laundry nombres. también en inglés. Money laundering. Bueno, de lavado de dinero, ¿no? Claro, porque en las lavanderías de Chicago y Nueva York era donde se batía el cobre. Y aquí, en por la supuesto, parte de es atrás. legitimación de capitales, ¿no? Claro, que es un nombre equívoco. En la legislación. Es un nombre equívoco y que no tiene relación con el hecho punible, porque no son solo capitales, todo tipo de activos. Y tú no puedes perseguir lo que se legitime. Entonces, ningún dinero ilícito es legitimable. Y eso es parte de lo que le interesa al derecho penal internacional económico, Claro. porque como se trata de un delito transnacional de interés para todas las jurisdicciones, hay mecanismos para irlo descubriendo, como la corrupción, por ejemplo. Claro. Y lo más importante ahora que tiene es- su tratado internacional también, ¿no? Tienes Obligatorio, pero dos tratados. Uno, el Tratado de Caracas Sí. del año 98, donde estuvo negociando eso la doctora Milagros Betancourt, y otro, el Tratado de México, que ya es de la ONU. Entonces, en esos 2 tratados están los mecanismos, que es lo más importante, y que esa es la noticia, para poder recuperar activos. Porque ahora... Que eso se plantea ahora en Venezuela y en Claro, el mundo, claro. cuando hay gobiernos que puede haber corrupción. Es que fíjate, una de las grandes fallas que tiene nuestra legislación es que no tiene mecanismos expeditos para eso. Entonces, caso Recadi famoso. Cuando el presidente Pérez dijo, hay que investigar eso porque hay un sobreprecio de 3.000 millones de dólares y se estima que fueron empresas de maletín, ¿en qué paró eso? Y ahora hay El muchísimas chinito de denuncias, ¿no? Recadi, Ahora hay mucha denuncia también. pero hay muchas más. El propio exministro habla de 20.000 millones de dólares. Y hay quienes hablan de cifras ¿Es astronómicas. posible traer ese dinero de nuevo a Venezuela? Vi que Legalmente es posible. En Libia hace poco reintegraron al Tesoro Nacional Claro. dineros que Gaddafi había Eso es usufructuado, ¿no? correcto. El Tribunal de Luxemburgo acaba de entregar al Perú Ajá. una enorme cantidad de dólares, de millones de dólares que tenía Montesinos metidos en cuentas cifradas. Entonces es perfectamente posible, si existe la voluntad. Venezuela tiene 2 leyes aprobatorias, la de la Convención de Caracas, de la OEA, en esa materia, y la de la Convención de México, de la ONU, que tiene todo el artículo 51 y 52 de esa convención, te permite... Pero no hay legislación nacional en la materia. Haría falta arreglar algunas cosas, pero ya podría ser, el fiscal general podría hacer la acción, porque tiene la legitimidad y el poder del Estado para intentar esas acciones. ¿El Parlamento qué puede es hacer? muy fácil. ¿Qué puede hacer el Congreso en estos casos, la nueva Asamblea Nacional? Bueno, puede dictar leyes para regular algunos aspectos que no están en el tratado. Por ejemplo, ¿quién tiene la competencia a nivel nacional para el reclamo civil de los bienes provenientes de delito o de las acciones civiles separadas? Es decir, no tienes por qué esperar en algunos casos que haya una sentencia. Hay casos ya sentenciados. Claro. Si tú te vas a la página web del Departamento de Justicia norteamericano, vas a ver al menos 10 casos sentenciados allá por delitos cometidos aquí. ¿Cómo ese es el problema de la competencia de que un Estado ajeno dictamine con situaciones donde no hubo Claro. el debido proceso ni la presentación de pruebas, estando la otra persona en otro país? Claro, porque las pruebas sí las compilan allá Ajá. y los procesados están allá. Los procesados de Los allá, pro- porque son los que delitos procesan, ¿no? bilaterales. Sí. Delitos bilaterales. Hay, por ejemplo, en el soborno transnacional
hay un hecho que se comete, digamos, en cualquier otro país, Claro. pero la fuente de donde sale el dinero es de este país. Y el dólar además les da cierta competencia a todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, facilita, y el euro, Sí. y la libra también, ¿no? También Ahora, el los bancos peso, hoy es fácil descubrir dónde están los capitales todo es robados, atrás, ¿no? porque ahora hay mecanismos, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento Claro. tienen un entrenamiento, una capacidad. En son cada muy banco, cada profesionales, seguro, ¿no? es obligatorio. Y eso es global, eso está mundializado. La noticia, quizás es importante remarcarla al público, que desde noviembre del año 2014 se dictó la ley contra la corrupción nueva, que modificó la del año 2003. En esa ley se permite entonces el delito, se tipifica el delito de soborno transnacional. Es decir, ya no habría excusas, por ejemplo, para casos como el famoso maletinazo que se mencionó hace unos cuantos Argentina, años, que no se abrió aquí, supuestamente porque no había ese tipo delictivo y la competencia de los tribunales era Pero Argentina lo está tratando. local. Claro, porque cambiaron los hechos, ya no eran $800.000. Ya el propio actor del hecho dice que eran $4 millones. Entonces se reactiva esa competencia. Y eso lo que permite es una cooperación interinstitucional entre un Estado y otro, y también hay organismos multilaterales que colaboran, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y principalmente el Banco Mundial. Sobre eso precisamente estás organizando con algunos especialistas un diplomado en delitos internacionales y sobre todo el nuevo derecho penal internacional y el derecho económico, sobre todo internacional. Sí, el derecho penal económico internacional. ¿Hay algunos textos ya en Venezuela? Hay varias cosas, ¿no? Hay varios trabajos realizados, avanzados. Por ejemplo, tenemos el trabajo el Estado como botín, que es una manera de ver las cosas, partiendo de aquella premisa de lo que existió en los Estados Unidos en el siglo XIX, después de la Guerra de Secesión, que los militares tomaron el Estado y prácticamente lo arruinaron, ¿no? Sí, sí. Fue el spoil system, como se llama, ¿no? Entonces, hay un análisis sobre eso y otra publicación, eso lo está promoviendo la ONG llamada Observatorio del Delito Organizado. Otro donde probamos, y lo demostramos con efectividad, que hay una íntima relación directa y también indirecta, mediata y también inmediata, entre la corrupción y la violación de derechos humanos. Por ejemplo, el caso Perú, que es un caso muy importante. Los $1.800 millones que se supone que entre Fujimori y Montesinos dilapidaron, mataron, se robaron, lo que sea, impidió que se construyeran una enorme cantidad de hospitales, de escuelas, etcétera, que hubiera medicinas para los enfermos terminales, etcétera, etcétera. Eso es un caso clínico muy importante del cual hay que aprender mucho. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Fernández, abogado penalista internacional. Por cierto, tiene que ir a la recepción de la Embajada de Estados Unidos y van a ir hoy en Guayabera, dijeron, en Guayabera. Informal, porque adelantaron la fecha, ¿no? Y además muy temprano, a partir de las 4, van a recibir allí a los diplomáticos acreditados y a los amigos también. Sí, sin duda. Así que hablaremos en las próximas semanas sobre estos temas más en profundidad. Y más adelante con un diputado parlamentario nuevo, Ángel Medina, miembro del Parlatino, por cierto, conversaremos estos temas con él y otros vinculados a la derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos. Así es. Bueno, pues,